Bueno, muy buenos días a todos. Son las 9 de la mañana, es decir, 10 de la mañana, hora Nueva York. Hace aproximadamente 30 minutos se abrió la sesión en Estados Unidos y como es costumbre es de finanzas trading y junto con Square Financial vamos a hacer nuestro análisis de apertura diaria del mercado. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, por supuesto, el dato más importante que nos arrojó el calendario económico el día de hoy, voy a comenzar por ahí, fue la creación de las nóminas agrícolas. Y bueno, en general los datos del empleo bastantes positivos el día de hoy en Estados Unidos le dan definitivamente un impulso más importante de qué es lo que está pasando con la economía y el desarrollo, sobre todo el empleo en Estados Unidos. Em, digamos que para tener eso en cuenta, para no dejemos ese escenario por un momento a un lado y vayámonos a qué pasó el resto del día antes pues de los datos del empleo en Estados Unidos. Por una parte, en Reino Unido teníamos el índice de precios de vivienda Halifax, que se ubica en 0,4, crece sustancialmente respecto al dato anterior, que era de menos 0,6. Y pues bueno, esa es la variación mensual esa es la variación mensual y la variación anual. Sí refleja una disminución ligera. El dato anterior era de 0,88, de 8,7 y este dato fue de 7,6. Hay una disminución, pero igual hay digamos que unos aumentos en los precios de la vivienda importantes en el Reino Unido. Por otra parte, la producción industrial de Alemania se ubicó en una cuota negativa, más negativa de lo esperado. Digamos que aún se sigue viendo un poco rezagado este sector en Alemania, pese a que en general los datos económicos indican crecimiento, pues la producción industrial en Alemania se espera que comience a crecer lo más rápido posible porque este dato es bastante menor al esperado y es menor al dato anterior. Las nóminas no agrícolas en Francia se ubicaron en 1,2% contra el 0,3% del el último dato, entonces bastante positivo. Ahora si nos vamos de lleno a Estados Unidos, que es por supuesto los datos de Estados Unidos se toman, digamos que de los mercados el día de hoy. Primero vemos que se revelaron los ingresos medios por hora, aumentaron bastante los ingresos medios por hora de 3,7 a 4,7, superando lo del mercado que esperaba un 3,8 en su variación interanual. Las nóminas no agrícolas se ubicaron en una creación de 943 contra el dato anterior de 938 y el mercado esperaba 870.000. Entonces, bastante positivo este dato. Adicionalmente, bueno, la variación de nóminas privadas no agrícolas en julio, también un dato positivo, se ubica por encima de lo esperado por el mercado. Adicionalmente, la tasa de desempleo tiene un boom importantísimo el día de hoy. Se dan cuenta que la tasa de desempleo disminuyó a 5,4 desde 5,9 en tan solo un mes, entonces bastante positivo esto. Adicionalmente, pues tenemos datos interesantes para Canadá. Canadá arroja el cambio del empleo en un dato no tan positivo, 94.000 contra el dato anterior de 270.000. Entonces el cambio del empleo no es tan positivo. Por otra parte, la tasa de desempleo, aunque disminuye con respecto al dato anterior, no superó las expectativas. Se esperaba que fuera 7,4 y arrojó un 7,5, ligeramente por encima de lo que esperaba el mercado. Por otra parte, el PMI, bastante preocupante la versión del PMI de eBay para julio. El dato anterior se ubicó en 71,9 y este dato se está ubicando en 56,4, bastante preocupante. Básicamente, este PMI, el índice IBP Purchase Management, mide el nivel de actividades de los gerentes de compra en Canadá. Entonces, lo mismo, lo de siempre. Lecturas por encima de 50 indican expansión, lecturas por debajo de 50 contracción. Lo que sí preocupa es que es un cambio demasiado rápido contra el dato anterior tan grande, ¿no? El dato anterior era de 79,9 y este es de 56,9. Son datos similares, muy similares a lo que se tenía antes el periodo prepandemia, antes del periodo de pandemia, ¿no? Entonces esto preocupa bastante, hay que seguir esto para la economía canadiense. Igualmente, pues estamos en expansión económica. Más tarde, vamos a tener el número de plataformas proliferadas y el recuento de yacimientos activos.
Adicionalmente a eso, pues no tenemos mayores datos importantes que el mercado pueda tomar en cuenta el día de hoy. Si nos vamos directamente a qué está pasando en los índices accionarios, bueno, primero me gustaría resaltar que hoy hay temporada de resultados, seguimos en temporada de resultados. Hoy revelan datos. Allianz, Canopy Growth, el gigante de la producción de cannabis, entre las más significativas, pero esas dos para resaltar y para hacerle un seguimiento muy interesante a los sectores. En cuanto a los índices accionarios, hoy amanecemos mayoritariamente positivo, el S&P 500 toca máximos históricos el día de hoy ante un muy buen positivismo en el mercado frente a los datos frente a los datos del empleo. Sin embargo, el Nasdaq sí amanece con unas ligeras pérdidas el día de hoy de 0,47, mientras que, pues nada, los indicadores españoles están bastante, españoles no sino europeos, están bastante positivos. El IBEX español indica un aumento de 0,54 y el Dow Jones, el DAX alemán, un aumento del 0,20%. El índice de dólar sigue aumentando el día de hoy, ya se acerca a los 93 de puntos, está en 92,70, entonces bastante positivo esto. A pesar de que la renta variable el día de hoy está bastante positiva, pues hay cierta parte del mercado que está apreciando esto, estos niveles digamos que apreciando el dólar por algún tipo de cobertura de riesgo, ¿no? Si nos vamos a materias primas, pues el petróleo Brent, el WTI, caen hasta ahora del mercado. Con el petróleo Brent cada vez lo vemos que le es más difícil mantener cotas superiores a los 76. Lo hemos visto cayendo ligeramente a lo largo de esta semana y ya acumula un valor muy cerca a los $70, se ubica en $71,11. El WTI, que por lo usual ha estado un poco más débil en cuanto al precio que el Brent, ya se ubica por debajo de los $70 en $68. Entonces, jornada en un inicio negativo para el petróleo en general. El café continúa con su periodo correctivo y se ubica en $1,25, mientras que el oro, por otra parte, se ubica en una caída del 2,3% y la plata en 4%. Un gran pérdida de escenario de valor el día de hoy para el escenario en el oro y la plata. El cobre y el cacao, por otra parte, se aprecian muy ligeramente, pero en general las materias primas importantes son las que, digamos que recobran más eh, las que el mercado usa, digamos que vigila más diariamente, están bastante negativas el día de hoy. El escenario para criptomonedas, por otra parte, es bastante positivo el día de hoy. Podemos ver que el Bitcoin se aprecia un 7%, el Ethereum un 3%, perdón, ya se corrigió el 1%, IOTA con una caída del 1%, la verdad sigue siendo una caída muy ligera si hablamos en términos de criptomonedas. IOTA se aprecia un 5%, por otra parte tenemos el Litecoin apreciándose el 4%. A pesar de que el escenario en Ethereum en los últimos minutos no es positivo, en general el escenario en criptomonedas recobra el positivismo el día de hoy, con una apreciación del Bitcoin para 7%. El escenario de divisas no presenta mayores variaciones importantes, a excepción de tres pares de divisas. El euro cae en 0,5% frente al dólar americano, el dólar americano se aprecia un 0,5% frente al yen japonés y finalmente el dólar australiano cae frente al dólar americano, una jornada con una apertura bastante positiva para el dólar americano en general. Eso es todo por el análisis de apertura. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading. Un saludo, no me queda nada más que invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuadrón Financial. Un saludo, muchísimas gracias y hasta luego.